¿Cómo se vestían los romanos en el Imperio Romano Occidental y Oriental tardío? Veremos a lo largo de este video cómo el estilo de vestir de los romanos cambió drásticamente desde el tiempo de la República hasta la caída del Imperio Romano Occidental. En realidad, los romanos del Imperio tardío no serían reconocibles como romanos para un viajero en el tiempo desde el fin de la República. ¿Por qué esto fue así y cómo podemos imaginar este cambio? Lo descubriremos ahora mismo. Si hay una cosa que se representa constantemente mal en las películas sobre el tardío Imperio Romano, la moda en la que los romanos marchaban cada vez que un estudio de producción intentaba hacer una película sobre el antiguo Imperio Romano, que desafortunadamente sucede muy pocas veces. Podemos estar muy seguros de una cosa: la representación de los romanos de ese periodo de tiempo será errónea. Haré otro video sobre películas ambientadas en la antigua Roma, especialmente sobre las ubicadas en el Imperio tardío. No solo las películas suelen equivocarse sobre el atuendo de los romanos tardíos, también los juegos, aunque hay que reconocer que Total War Atlas se acerca bastante. Entonces, por ejemplo, en esta película de hasta ahora de 2001, podemos ver soldados que llevan armadura como era común hace 500 años, pero ciertamente ya no en la época de Atila en la mitad del siglo V DC o aquí en esta sobre la vida de Agustín de Hipona. También vemos a soldados usando armadura incorrectamente, como en el estándar de 300 años de antigüedad, y por supuesto los civiles suelen usar prendas muy elaboradas como. Durante siglos se les puso una advertencia aquí en Agora. Era una buena película acerca de la fonética de los primeros celotes cristianos en Alejandría, y sorprendentemente fue realista, pero aún así el vestuario, la armadura y el estilo serían más apropiados para unos pocos cientos de años antes. Sabemos por qué, porque es la forma en que todos imaginan a los romanos, dada la moda de la era más famosa de Roma, la época de Julio César y Augusto. Esto es donde la mayoría de las películas se establecen. Aquí es donde la mayoría de la ficción tiene lugar. Esta es la mejor era explorada con las figuras más famosas de la historia romana durante el cenit del poder romano, pero los vestidos y prendas del Imperio tardío no se veían como lo que llamamos romano. Casi parecen medievales, y por ello probablemente los creadores de estas películas pensaron que la gente no reconocería a las personas como romanas. Pero, a través de un largo proceso de transformación cultural, el estilo de vestimenta de los ciudadanos romanos de cualquier rango cambió considerablemente desde los tiempos de la República hasta la caída del Imperio Romano Occidental y más adelante. Por supuesto, en el Imperio Romano del Oriente volverían a experimentar un cambio significativo. Voy a hacer un video separado en el que vamos a ver cómo el soldado romano cambió de la República tardía al Imperio tardío. Ya hice un video hablando en general sobre el cambio del ejército romano a gran escala, pero ahora me centraré específicamente en el cambio de equipo y armadura del soldado individual. Veremos que los soldados del tardío Imperio Romano eran muy diferentes a los soldados del temprano Imperio o de la tardía República, pero en lo que respecta a la ropa civil, aquí también es lógico que cientos de años resulten en un fuerte cambio de moda. Comencemos con el más famoso atuendo romano, el famoso toga. Este era una tela semicircular entre 3.7 y 6.1 metros de largo envuelta en los hombros y alrededor del cuerpo. El tipo de toga que usaba un ciudadano reflejaba su rango en la jerarquía civil. Diferentes leyes y costumbres regulaban su uso y obligaban a los ciudadanos a usarla para festivales públicos y deberes cívicos. Al ser tan difícil de ponerse y bastante incómodo de llevar, la toga fue cayendo en desuso a medida que pasaban los siglos. Primero, fue abandonado más por los ciudadanos de la clase baja que los de la clase media y a finales del tercer siglo y después. Solo se usaba en las clases más altas para eventos ceremoniales. Un edicto en el 382 después de Cristo declaraba que los senadores romanos estaban obligados a usar el toga para reuniones del Senado, pero que los senadores podían usar una prenda más cómoda en la vida diaria, y esa prenda era el paya. Resultó ser como lo que ahora llamamos un ponchó, extrañamente gracioso. Solo fue usado por esclavos o personas de bajo rango. Pero para el siglo III, la manta se había vuelto popular entre las personas elegantes como una práctica capa de montar o para viajar, y para fines del siglo IV era el vestuario apropiado de los senadores. La toga solo se usaba para reuniones del Senado o otras ocasiones importantes del Estado.
siguió siendo usado por los senadores incluso en la teoría del reino. Cuando el Senado de Roma desapareció cerca de 600 después de Cristo, también desapareció la toga, junto con aquel antiguo ilustre orden. Otra prenda usada en vez de la toga fue el volumen. Primero fue una moda exclusivamente griega, despreciada por los romanos, pero a medida que pasaron los siglos se tornó una forma más aceptada de vestir. Y usado por gente ordinaria, pero especialmente por filósofos. No es coincidencia que todas las estatuas del emperador Juliano Flavio Julianus muestren que usaba un palio. Para la época de Juliano, esta prenda ya era muy aceptada y apropiada para un filósofo en el trono del emperador. En la última época imperial podemos imaginarnos cómo cientos de años de asimilación cultural permitieron que los vestidos y costumbres de tribus germánicas u otros reinos fuera del imperio hayan ido filtrándose gradualmente hasta el corazón del imperio, y este cambio influyó mucho en el estilo del tipo de vestido más común, es decir, la túnica. La túnica romana primitiva usada en los tiempos de la República y el principio del imperio se veía mucho más como lo que erróneamente llamaríamos romano. Fue una larga pieza de lienzo a menudo atada a la cintura con el cinturón a veces decorado con líneas simples y venía en diferentes variaciones de color, pero a menudo era blanco. Las sandalias fueron usadas en los lugares donde el clima era lo suficientemente cálido. Sin embargo, en el imperio tardío el estilo cambió dramáticamente debido a las influencias externas. Ahora, la túnica era mucho más corta, tenía mangas largas y elaborados decorados. Mayormente formas y formas geométricas, un tipo de sombrero. Ahora se usaba con frecuencia el paenolico, que como el nombre indica venía de la provincia de Panunia, y era impensable durante el principio del imperio o de la república tardía. Ahora incluso se llevaban pantalones junto con la túnica, impensable, ya que se consideró durante mucho tiempo un traje bárbaro. Pero tanto habían cambiado los tiempos y tan fuerte se había vuelto la influencia germánica que ahora los pantalones estaban completamente aceptados juntos con una túnica. A veces, se usaba una capa además del paleos panoicos, los pantalones y la túnica. Una capa era un tipo de capa que originalmente era de origen griego, pero se había completamente asimilado como un tipo de moda. Este tipo de prenda completa normalmente se asocia más con los soldados o ciudadanos romanos de rango militar, pero a veces también lo usaban los ciudadanos regulares. Otro tipo de prenda que sufrió cambios drásticos fue el paludamentum. Esto era una especie de capa o capa sujeta por un hombro con un broche llamada fíbula. En general, eran escarlata, carmesí o morado de color en los días de la República y el principio del Imperio. Esta ahora fue usada por comandantes militares como los legatus, pero a veces también por tropas regulares. Sin embargo, después de Augusto, este reloj fue restringido a solo el emperador. Es por eso que vemos tan a menudo este tipo de prenda representada en bustos o monedas de emperadores. Un ejemplo hermoso es este pasado de Septimus Severus, o esta moneda de Julián en la que se puede ver la fíbula con mucho detalle. O un detalle aún más glorioso en este disco de Docius aquí. Podemos ver incluso los elaborados bordados y decoraciones en el pagiulementem, pero también en el afinamiento que el emperador llevaba debajo de su manto. Otro tipo de traje que se había hecho muy popular en el imperio posterior al siglo III es la dalmática, que como su nombre lo indica, proviene de Dalmacia. Esto se convirtió en el atuendo típico para las mujeres de clase alta de la tardía época romana. Curiosamente, sin embargo, también fue adoptado por el clero cristiano en algún punto de la tardía Roma después de que el cristianismo se hubiera establecido como la religión dominante del Imperio Romano. Y este tipo de ropa ha sobrevivido la caída de Roma y se está usando hasta el día de hoy en la Iglesia cristiana del Este y del Oeste. Aunque claro está que la estilización varía mucho entre la Iglesia católica occidental y la Iglesia ortodoxa oriental. Ahora, mientras la transición del estilo clásico romano de prendas al mundo tardío romano en Occidente fue muy gradual y tardó cientos de años, podemos imaginar que lo mismo sucedió en el Imperio Romano Oriental durante los siglos IV y V. La moda del Este y el Oeste todavía eran bastante similares, pero, por supuesto, a medida que el Imperio Occidental cayó en el siglo V,
el estilo comenzó a divergir dramáticamente durante los siguientes siglos. La vestimenta típica de la gente común transformó en lo que ahora conocemos como vestimenta medieval. Pero en el Imperio Romano del Este, incluso hasta el siglo VII, seguiríamos viendo muchas similitudes con los trajes romanos del siglo V del Oeste. Eso cambiaría con la pérdida de Egipto, los acontecimientos en el sur de España, a los visigodos de Italia, a los lombardos y esclavos avares en los Balcanes. La mayoría del territorio del imperio se perdió y esto, por supuesto, tuvo un fuerte impacto en la moda. El comercio colapsado hizo que las cuerdas de seda de alta calidad fueran más escasas y los vestidos del pueblo también se volvieron más sencillos. Pero podemos ver que el cambio de la moda clásica romana a la medieval fue realmente gradual y tomó cientos de años. Ya para el tiempo del Imperio Bizantino Oriental y Occidental, la gente ya no se veía como lo que nos podríamos imaginar ingenuamente que serían romanos. Por lo tanto, es comprensible que las películas del Imperio Tardío retraten a los romanos como era en el Imperio Temprano, ya que la indumentaria era tan diferente que los objetivos cinematográficos tendrían muchas dificultades para identificar correctamente a los romanos, dado que la toga se ha vuelto tan entretejida con el atuendo civil y el equipo de aloica segmentada con el militar, de modo que los atuendos de los romanos tardíos se han vuelto completamente descuidados. Pero espero que pudiera mostrar que los romanos también llevaban pastos muy interesantes, y aunque tal vez no parezcan muy romanos para nosotros, ellos sí que fueron muy romanos para ellos. Y por favor dale me gusta a esta vista y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano Tardío, y por favor apoya mi trabajo a través de Patrón o membresía de YouTube, ya que la sostenibilidad a largo plazo de este canal depende de tu apoyo. En serio, este canal no funcionaría sin nuestro patrocinador y miembros de YouTube. Si te interesa conocer cómo cambió el ejército romano desde la época de principios hasta los últimos tiempos del imperio, puedes ver este video aquí, en la esquina superior derecha. Si estás más interesado en el por qué cayó el Imperio Occidental, puedes ver este video aquí arriba, en la esquina superior derecha. De nuevo les doy gracias a todos los amigos de la historia romana, gracias Tiago y Benevolencia.